No me interesa si tu pensión sirve apenas para lo básico, me gritó Juliana mientras arrastraba su tercera maleta hacia mi sala. Tendrás que hacer que alcance para los tres, porque Tomás perdió el trabajo y yo no pienso conseguir otro a mi edad. Sentí como si me hubieran abofeteado. Estaba parada en la entrada de mi propia casa, viendo a mi hija de 45 años invadir mi espacio como si fuera un territorio conquistado. Tomás venía detrás de ella cargando cajas, evitando mirar mis ojos. Cobardes. Los dos eran unos cobardes. Juliana, espera, no entiendo nada. Mi voz salió quebrada, como un susurro de anciana indefensa. Odio cuando me sale esa voz. Odio sonar tan frágil cuando por dentro siento una furia que podría quemar toda la casa. ¿Qué no entiendes? Se volteó hacia mí con esos ojos fríos que heredó de su padre, pero no su bondad. Estamos en crisis, mamá. Tu crisis también. Tu pensión de $250 al mes va a tener que multiplicarse por arte de magia, porque aquí vamos a vivir los tres hasta que salgamos del hoyo. El mundo se me volvió borroso. $250. Eso era todo lo que tenía para vivir, para mis medicinas, para la comida, para los servicios de esta casita que tanto me costó mantener después de que enviudé. Y ella lo sabía. Sabía exactamente cuánto era mi pensión porque yo misma se lo había contado hace un mes, cuando me pidió prestado $50 para una emergencia. Pero hija, con esa cantidad apenas me alcanza para... No me vengas con excusas. Su grito hizo que el gato de los vecinos saltara de la ventana. Yo te crié, yo te cuidé cuando estabas enferma el año pasado, yo soy la única que se preocupa por ti en esta familia. Ahora te toca devolver el favor. Mentirosa. Mentirosa como su padre cuando me decía que llegaba tarde por el trabajo y yo olía perfume barato en sus camisas. Juliana no me había cuidado cuando estuve enferma. Vino 2 veces al hospital, y las 2 veces se quejó de que el estacionamiento era muy caro. Fueron mis vecinos, Osvaldo y su esposa Paola, quienes me llevaron a las citas médicas. Fueron ellos quienes me compraron las medicinas cuando no tenía dinero suficiente. Además, continuó Juliana mientras abría una de sus maletas sobre mi sofá, esta casa es demasiado grande para una persona sola. Es un desperdicio. Nosotros te vamos a hacer compañía, vamos a llenar este lugar de vida otra vez. Vida. Llamaba vida a esta invasión. Tomás seguía descargando cosas del carro como un robot, sin decir una palabra, como si fuera mudo. Al menos tenía la decencia de parecer avergonzado. Juliana no. Ella actuaba como si fuera un favor, como si yo debiera agradecerle por venir a vaciar mi refrigerador y gastar mi dinero. Mira, mami, dijo mientras sacaba ropa de la maleta y la tiraba sobre mi mesa del comedor, sé que tu pensión es poca cosa, pero vas a tener que aprender a administrarla mejor. Nada de esos tés caros que compras, nada de medicinas de marca cuando hay genéricas más baratas. Hay que ajustar el cinturón. Los tés caros. Me reí por dentro con amargura. Compraba las bolsitas más baratas del supermercado, las que costaban $1.50 la caja. Eso era lo que ella consideraba un lujo. Y las medicinas de marca. Tomaba puros genéricos desde hacía años. Juliana no sabía nada de mi vida real, de mis sacrificios diarios, de las veces que comía frijoles 3 días seguidos para que el dinero me durara hasta el próximo pago. Y otra cosa, añadió mientras ocupaba mi sillón favorito, ese donde me sentaba a ver mis telenovelas en las tardes, vamos a tener que reorganizar la casa. Tomás y yo necesitamos la recámara principal porque él ronca mucho y necesita espacio. Tú te vas a pasar al cuartito de atrás. El cuartito de atrás. El que había sido mi taller de costura, donde guardaba mis recuerdos, las fotos de mi matrimonio, la máquina de coser que me regaló mi madre. Quería que yo, la dueña de la casa, me escondiera en el rincón más pequeño como una rata. Juliana, ese cuarto está lleno de mis cosas, no tiene ventilación y... Las cosas se mueven, mamá. No seas tan aferrada al pasado. Me miró como si fuera una niña caprichosa. Además, a tu edad ya no necesitas tanto espacio. Con una cama y un ropero pequeño tienes más que suficiente. A mi edad. Como si tener 71 años me hubiera convertido en un mueble viejo que se arrincona para que no estorbe. Como si mis necesidades fueran menos importantes que las de ella. Como si mi comodidad en mi propia casa fuera un capricho egoísta. Tomás finalmente habló. Celina, de verdad necesitamos esto.
La situación está muy difícil y usted es la única que puede ayudarnos en este momento. La única que puede ayudarlos. No la madre que merece respeto. No la mujer que trabajó 30 años limpiando oficinas para darles educación. La única que puede ayudarlos con su mísera pensión de $250 mensuales. ¿Y por cuánto tiempo sería esto?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Juliana y Tomás se miraron entre ellos. Fue una de esas miradas de matrimonio cómplice, de esas que excluyen a todos los demás del mundo. Bueno, dijo Juliana finalmente, hasta que mejore la situación económica del país, mamá. No podemos poner fecha a algo así. Hasta que mejore la situación económica del país. En otras palabras, para siempre. Querían quedarse para siempre, vivir de mi pensión para siempre, convertir mi casa en su refugio para siempre mientras yo me desvanecía en el cuartito de atrás como un fantasma. Ah, y mami, Juliana sacó un papel de su bolsa. Necesito que firmes esto. Es para poner los servicios a mi nombre, para que yo pueda manejar mejor los gastos de la casa. Los servicios a su nombre. En mi casa. Los servicios que yo había pagado religiosamente durante 15 años, desde que enviudé. Quería que yo firmara mi propia sentencia de muerte, que le entregara el control total de mi hogar. No entiendo por qué necesitas. Porque yo me voy a encargar de la administración. Mami, tú ya no tienes edad para estar preocupándote por estas cosas. Lo dijo con esa sonrisita condescendiente que había perfeccionado desde pequeña, esa que usaba cuando quería salirse con la suya. Además, si algo te pasa, es mejor que yo ya tenga todo en orden. Si algo me pasa, como si estuviera esperando que me muriera, como si mi muerte fuera una solución conveniente a sus problemas económicos. Tomé el papel con manos temblorosas. No era solo para los servicios. Era una autorización para que ella manejara todos mis asuntos, incluyendo mi cuenta bancaria. Quería acceso total a mi vida, a mi dinero, a mi existencia. Juliana, esto es demasiado, yo creo que... Ay, mamá, no seas tan desconfiada. Se levantó del sillón con esa energía agresiva que siempre me asustaba. ¿No confías en tu propia hija? ¿Crees que te voy a robar o qué? Esa palabra quedó flotando en el aire entre nosotras. Robar. Como una premonición, como una advertencia que mi subconsciente me estaba gritando pero que mi corazón de madre se negaba a escuchar. Firma de una vez, que tengo hambre y quiero que hagas algo de comer para todos. Y ahí estaba. La orden final. No solo quería mi casa, mi dinero, mi privacidad. También quería mi trabajo. Quería que yo, con mis 71 años y mi artritis en las manos, me convirtiera en su sirvienta personal. Firmé el papel. Dios me perdone, pero lo firmé. Lo firmé porque era mi hija y porque toda mi vida me habían enseñado que las madres no abandonan a sus hijos, sin importar qué tan crueles sean esos hijos con ellas. Cuando terminé de escribir mi nombre, Juliana sonrió. No era una sonrisa de agradecimiento o de amor filial. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar una apuesta muy importante. Perfecto, mami. Ahora somos un equipo. Un equipo. Mientras ella guardaba el papel en su bolsa como si fuera un trofeo, yo me di cuenta de que acababa de firmar mi propia destrucción. Pero todavía no sabía hasta qué punto mi propia hija estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. Esa noche, acostada en mi nueva cama del cuartito de atrás, escuchando los ronquidos de Tomás en mi recámara, supe que mi vida tal como la conocía había terminado. Lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. 3 meses antes de que Juliana apareciera con sus maletas, yo todavía creía que era una madre afortunada. Qué tonta fui. Qué ciega, qué ingenua, qué estúpida. Era un martes por la mañana cuando sonó mi teléfono. Yo estaba regando mis plantas en el patio trasero, esas begonias que tanto trabajo me costaba mantener vivas con el poco dinero que tenía. El sonido me alegró porque en esa época todavía me emocionaba escuchar la voz de mi hija. Mami, ¿cómo estás, preciosa? Su voz sonaba dulce, cariñosa. Ahora me doy cuenta de que esa dulzura artificial solo aparecía cuando necesitaba algo. Pero entonces yo me derretía como mantequilla al sol. Bien, mijita, aquí cuidando mis flores. ¿Cómo están tú y Tomás? Ay, mami, ya sabes cómo está la situación. Tomás sigue buscando trabajo,
pero está muy difícil todo. Hizo una pausa calculada, como actriz de telenovela. Mira, te hablo porque se me ocurrió una idea hermosa. Una idea hermosa. Debí sospechar inmediatamente. Las ideas hermosas de Juliana siempre terminaban costándome dinero. ¿Qué se te ocurrió, hija? ¿Te acuerdas de esa pulsera de oro que tenías? La que te dejó la abuela Esperanza. Mi corazón se detuvo un segundo. Esa pulsera era lo único valioso que me quedaba de mi madre, lo único que había logrado salvar después de todos los años de necesidad. Estuve pensando que está muy mal guardada en tu casa, mamá. Los ladrones ahora se meten a todas partes. Pero Juliana, esa pulsera. Escúchame bien, mami. Yo conozco una joyería donde la pueden limpiar y dejar como nueva. Además, el dueño es muy honesto, me puede decir exactamente cuánto vale para el seguro. Su voz se volvió más insistente. Es por tu seguridad, mamá. Imagínate que te roben y pierdas el único recuerdo de mi abuelita. Esa era la trampa de Juliana. Siempre usaba nuestros sentimientos como armas. Mi amor por mi madre muerta, mi miedo a los ladrones, mi confianza en ella. Todo se convertía en munición contra mí. Está bien, hija. Pero me la devuelves pronto, ¿verdad? Por supuesto, mami. En una semana la tienes de vuelta, brillando como nueva. Esa fue la primera mentira que tragué completa. La pulsera nunca regresó. Cuando le preguntaba por ella, Juliana siempre tenía una excusa nueva, que el joyero estaba enfermo, que había mucho trabajo en la tienda, que necesitaba más tiempo para hacer un trabajo perfecto. Un mes después vino por mi anillo de matrimonio. Mami, ese anillo está muy suelto en tu dedo. Se te puede caer y perder. Era cierto que me había quedado grande después de adelgazar tanto desde la muerte de tu papá. Yo lo puedo llevar a que lo ajusten del tamaño perfecto. Es más, podemos aprovechar y que le pongan un baño de oro nuevo. Otra vez caí. Otra vez le entregué un pedacito de mi historia, de mi identidad, de mi corazón. El anillo de matrimonio que tu papá había pagado en 12 mensualidades cuando éramos jóvenes y pobres pero felices. El anillo que había llevado puesto durante 35 años de matrimonio. Gracias, mijita. Qué buena hija tengo, siempre preocupándose por mí. Buena hija. Me dan ganas de reírme y llorar al mismo tiempo cuando recuerdo esas palabras. Yo, alabando a la persona que me estaba robando sistemáticamente. Pero había señales. Dios mío, había tantas señales que yo me negué a ver. Como esa vez que fui a visitarla a su casa y vi a Tomás usando un reloj de oro que no reconocía. Cuando le pregunté dónde lo había comprado, se puso nervioso y murmuró algo sobre un regalo de un amigo. Juliana cambió rápidamente el tema de conversación. O como cuando me contó que habían podido pagar la renta de 3 meses por adelantado porque Tomás había vendido unas cosas viejas que tenía guardadas. En ese momento yo pensé que qué bueno, que por fin habían encontrado la manera de salir adelante. Nunca se me ocurrió preguntarme qué cosas viejas podía tener un hombre que había perdido el trabajo hacía meses. La verdad es que yo no quería ver. Una madre nunca quiere ver la maldad en sus hijos, aunque la tenga enfrente de las narices. Como cuando Juliana empezó a preguntarme cosas extrañas sobre mi casa. Mami, ¿tienes escrituras de la casa? Me preguntó un día mientras tomábamos café en mi cocina. Es importante que tengas todos tus papeles en orden, por cualquier cosa que pase. Sí, mijita, están en la caja fuerte pequeña que tengo en mi closet. ¿Puedo verlas? Es que quiero asegurarme de que estén bien cuidadas. Se levantó como si fuera a ir inmediatamente por ellas. ¿Para qué las necesitas ver, Juliana? Ay, mami, no seas tan desconfiada. Solo quiero estar segura de que si algo te pasa, yo sepa dónde están todas tus cosas importantes. Otra vez esa frase, si algo te pasa. Como si mi muerte fuera una posibilidad inminente y emocionante. Le mostré las escrituras. Las tomó en sus manos como si fueran mapas del tesoro, las estudió por mucho tiempo, hizo preguntas sobre fechas y números que yo no entendía. Mami, ¿sabes cuánto vale esta casa ahora? No sé, hija. Cuando la compramos con tu papá costó $5,000, pero eso fue hace muchísimos años. Juliana se rió. Ay, mami, ahora vale mucho más que eso. Mucho más. Tenía esa mirada brillante que me daba miedo,
esa mirada de cuando era niña y había encontrado monedas en la calle. Esta casita tuya es una fortuna. Una fortuna. Mi pequeña casa de 2 recámaras con las tuberías viejas y el techo que goteaba cuando llovía mucho. Para mí era mi hogar, mi refugio, el lugar donde había criado a mis hijos y cuidado a mi marido enfermo hasta el día de su muerte. Para Juliana era una fortuna. Después de esa visita, Juliana empezó a venir más seguido. Siempre con pretextos diferentes, que quería pasar tiempo conmigo, que me traía comida, que venía a revisar que estuviera bien. Pero yo empecé a notar que siempre encontraba excusas para quedarse sola en diferentes partes de la casa. Voy al baño, mami, decía, pero yo la escuchaba abrir y cerrar cajones en mi recámara. ¿Dónde tienes aspirinas?, preguntaba, y después la encontraba revisando los papeles de mi escritorio. Una vez llegué de comprar pan y la encontré saliendo de mi cuarto con cara de culpable. ¿Qué hacías ahí, hija? Nada, mami, solo estaba viendo si necesitabas que te arreglara algo. Pero yo había dejado mi cómoda perfectamente ordenada en la mañana, y ahora los cajones estaban ligeramente abiertos. Empecé a sentir una sensación extraña en el estómago, como cuando era niña y sabía que algo malo iba a pasar, pero no podía explicar qué. Pero una madre no puede pensar mal de su hija. Una madre no puede creer que la persona a la que le dio la vida esté planeando hacerle daño. Así que cuando Juliana me pidió que le diera una copia de las llaves de la casa, yo se las di. Es por seguridad, mami. Si algo te pasa y no puedes abrir la puerta, yo puedo entrar a ayudarte. Siempre esa maldita frase, si algo te pasa. La noche antes de que llegara con sus maletas, Juliana me llamó por teléfono. Su voz sonaba diferente, más dura, menos dulce. Mami, mañana voy a pasar a verte. Tengo que hablar contigo de algo muy importante. ¿Está todo bien, mijita? Sí, mamá. Todo está perfecto. Por fin todo va a estar perfecto. Esa frase me dio escalofríos. Pero nunca imaginé que su perfección iba a ser mi pesadilla. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando las fotos de mis hijos que tenía en la mesita de noche. Juliana de niña, sonriendo sin dientes en su primer día de escuela. Juliana en su graduación, abrazándome y diciéndome que yo era la mejor madre del mundo. Juliana en su boda, hermosa y radiante, prometiéndome que nunca me iba a abandonar. ¿En qué momento esa niña dulce se había convertido en esta mujer fría? ¿En qué momento había dejado de ser mi hija para convertirse en mi depredadora? Pero todavía tenía esperanza. Todavía creía que la Juliana que yo había criado seguía ahí adentro, en algún lugar de su corazón. Todavía pensaba que el amor de una madre podía conquistar cualquier cosa. ¡Qué ingenua era! ¡Qué terriblemente ingenua! Al día siguiente llegaron las maletas, los gritos, las humillaciones. Y yo entendí que la hija que había amado tanto ya no existía. O quizás nunca había existido realmente. Quizás yo había estado amando a un fantasma durante todos estos años. La primera semana después de que se mudaran fue como vivir en mi propia casa convertida en territorio enemigo. Juliana se había apoderado de todo, mi televisión, mi cocina, mi sala, hasta mi teléfono. Cada vez que sonaba, ella corría a contestar como si fuera la dueña del lugar. Casa de los López, decía, usando el apellido de Tomás. Como si mi apellido, el apellido Rosales que llevaba con orgullo desde hacía 71 años, hubiera desaparecido junto con mi autoridad. Pero fue el miércoles por la mañana cuando encontré algo que hizo que se me helara la sangre en las venas. Juliana había salido temprano, diciendo que tenía una cita médica. Tomás se había ido a buscar trabajo, aunque yo sospechaba que se iba al parque a jugar dominó con otros desempleados. Por primera vez en días, tenía mi casa en silencio. Fui a la cocina a hacerme mi té de manzanilla cuando vi algo extraño sobre la mesa. Había papeles esparcidos, papeles que Juliana había estado viendo la noche anterior y que aparentemente olvidó guardar cuando se fue corriendo en la mañana. Al principio pensé que no debía verlos. Una voz en mi cabeza me decía que respetar la privacidad de mi hija era lo correcto. Pero otra voz, más fuerte, me susurraba que algo estaba terriblemente mal en mi propia casa. Me acerqué con pasos temblorosos. Los papeles estaban desparramados como si alguien hubiera estado estudiándolos intensamente. El primero que vi me cortó la respiración. Era una copia de las escrituras de mi casa. Pero no una copia cualquiera.
Era una copia donde alguien había estado haciendo marcas con lápiz, círculos alrededor de ciertos números, flechas señalando fechas importantes. ¿Por qué Juliana tenía esto? ¿Por qué había estado estudiando las escrituras de mi casa como si fuera un examen que necesitaba aprobar? Levanté el segundo papel con manos que me temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Era un documento que no reconocía, algo que parecía oficial pero que tenía espacios en blanco. En la parte superior decía transferencia de propiedad con letras grandes y amenazantes. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Transferencia de propiedad? ¿De qué propiedad? ¿De mi casa? Seguí leyendo con la vista borrosa por los nervios. Había líneas marcadas donde decía propietario actual y nuevo propietario. La primera línea estaba en blanco, pero alguien había escrito a lápiz, muy suavemente, Celina Rosales. La segunda línea también estaba en blanco, pero con la misma letra tenue se leía, Juliana Rosales López. Se me cayó el papel de las manos como si hubiera estado en llamas. No podía ser cierto. No podía ser que mi propia hija estuviera planeando robarme mi casa. No podía ser que todo este tiempo, mientras yo me preocupaba porque tuvieran comida y techo, ella estuviera tramando cómo quitarme lo único que me quedaba en el mundo. Recogí el papel del suelo con dedos temblorosos y seguí leyendo. Había una sección que decía razón de la transferencia y alguien había escrito, incapacidad mental del propietario actual para manejar la propiedad. Incapacidad mental. Querían declarar que yo estaba loca para robarme mi casa. Mis piernas se volvieron gelatina. Tuve que sentarme en una de las sillas de la cocina antes de caerme. El mundo se me había vuelto difuso, como si estuviera viendo todo a través de agua sucia. ¿Cómo era posible que la hija que había salido de mis entrañas, que había mamado de mis pechos, que había dormido en mis brazos cuando tenía pesadillas, estuviera planeando destruirme de esta manera? Respiré profundo y seguí revisando los papeles. Había más documentos, más formas en blanco, más evidencia de que esto no era un impulso. Era un plan. Un plan calculado, frío, meticuloso. Encontré una hoja de papel normal donde alguien había escrito notas a mano. La letra era de Juliana, la misma que yo había visto en sus tareas cuando era niña. Averiguar valor actual de la casa, mínimo $85,000 según vecinos. $85,000. Mi casita valía $85,000 y ella lo sabía exactamente. Papeles necesarios, escrituras originales, identificación, comprobante de incapacidad mental. Comprobante de incapacidad mental. ¿Cómo iba a conseguir eso? ¿Iba a sobornar a algún doctor? ¿Iba a inventar que yo tenía demencia? Seguí leyendo las notas de mi propia hija. Tomás consigue las firmas, menos sospechoso que yo. Esperar hasta que esté viviendo en la casa, más fácil de controlar. Más fácil de controlar. Esas palabras se me clavaron en el alma como cuchillos. Para Juliana yo no era su madre. Era algo que necesitaba controlar para conseguir lo que quería. La última nota fue la que me destrozó completamente. Una vez transferida la casa, evaluar opciones para CR. CR Celina Rosales. Yo era solo iniciales en los planes de mi hija. Y las opciones que tenían que evaluar para mí después de robarme mi casa, no me atrevía ni a imaginarlas. Escuché el ruido de llaves en la puerta principal. Juliana había regresado. En pánico, traté de acomodar los papeles exactamente como los había encontrado, pero mis manos temblaban tanto que casi los tiro al suelo otra vez. «Mami, ¿dónde estás?» Su voz sonaba dulce otra vez, esa dulzura falsa que ahora reconocía como veneno puro. «Aquí estoy, hija, en la cocina». Mi voz salió ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Entró a la cocina y vi cómo sus ojos volaron inmediatamente hacia la mesa donde estaban los papeles. Por una fracción de segundo, su cara se transformó. Vi miedo, culpa, cálculo. Pero fue tan rápido que alguien que no fuera su madre no lo habría notado. «¿Qué tal tu cita médica, mijita?», pregunté, tratando de sonar normal mientras sentía que mi mundo se desmoronaba. «Muy bien, mami. El doctor dice que todo está perfecto». Se acercó a la mesa y recogió los papeles con movimientos casuales, como si fueran cosas sin importancia. «No has tocado mis papeles, ¿verdad?» «No, hija». «¿Qué papeles?».
Me estudió con esos ojos fríos durante unos segundos que se sintieron como horas. Nada importante, mami. Solo cosas aburridas de Tomás. Papeles del trabajo. Papeles del trabajo. Mentiras. Todo eran mentiras. ¿Te hago un té, mijita? Mi voz sonaba demasiado aguda, demasiado nerviosa. Pero necesitaba hacer algo normal, algo que me ayudara a procesar lo que acababa de descubrir. No, mami, gracias. Voy a guardar estas cosas y después hablamos. La vi salir de la cocina con los papeles apretados contra su pecho, y supe que acababa de presenciar algo que cambiaría mi vida para siempre. Me quedé sentada en mi silla, mirando la taza de té que se enfriaba entre mis manos, tratando de entender cómo había llegado a este momento. ¿En qué me había equivocado como madre? ¿Qué había hecho mal para criar a una hija capaz de planear mi destrucción con tanta frialdad? Pero mientras más lo pensaba, más claro se volvía todo. Las visitas constantes de los últimos meses. Las preguntas sobre mis papeles. La insistencia en que firmara documentos. La manera en que había tomado control de mi casa tan rápidamente. Todo había sido parte del plan. Yo no era su madre querida que necesitaba ayuda. Era su objetivo. Su víctima. Esa tarde, cuando Juliana y Tomás salieron juntos a hacer unas diligencias, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía confrontarla directamente, gritarle, echarla de mi casa, hacer un escándalo. O podía ser más inteligente. Por primera vez en semanas, sonreí. No una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa de determinación. Si mi hija había heredado algo de mí, no había sido solo mi sangre. También había heredado mi inteligencia. Y si ella podía hacer planes en silencio, yo también. Fui a mi cuarto, al fondo del closet donde guardaba una caja de zapatos vieja. Adentro tenía algunos billetes que había estado ahorrando en secreto, $25 que había juntado centavo por centavo durante meses. No era mucho, pero era suficiente para empezar mi propia investigación. Si Juliana quería jugar, íbamos a jugar. Pero ahora las reglas las iba a poner yo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que Juliana me hablaba, cada vez que me sonreía con esa cara falsa, yo sentía como si tuviera vidrios molidos en el estómago. Pero no podía decir nada. Todavía no. Tenía que ser inteligente. Tenía que juntar evidencia antes de hacer cualquier movimiento. Juliana se había vuelto más controladora cada día. Ahora revisaba mi correo antes que yo, contestaba mis llamadas, hasta había empezado a acompañarme al supermercado para ayudarme con las bolsas. Pero yo sabía la verdad. Me vigilaba como un carcelero vigila a un prisionero. Mami, ¿por qué no te sientas a descansar mientras yo hago las compras? Me decía cuando llegábamos al supermercado. Tú solo me dices que necesitas y yo me encargo de todo. Al principio pensé que era consideración. Ahora entendía que quería controlar hasta lo que comía, hasta en qué gastaba cada centavo de mi pensión. Pero había algo que Juliana no sabía sobre mí. Algo que había aprendido durante mis 30 años trabajando en oficinas, limpiando después de que todos se fueran. Los secretos se descubren cuando la gente cree que nadie está mirando. Y yo había pasado tantos años siendo invisible para los demás que sabía exactamente cómo volverme invisible cuando necesitaba serlo. El lunes por la mañana, mientras Juliana se bañaba y Tomás dormía hasta tarde como siempre, salí de la casa sin hacer ruido. Le había dicho a Juliana que me dolía la cabeza y que me iba a quedar en mi cuarto toda la mañana. Pero en lugar de eso, me fui caminando hasta la casa de mi vecino Osvaldo. Osvaldo Pérez había sido mi vecino durante 15 años. Era un hombre bueno, viudo como yo, que siempre me había tratado con respeto. Su esposa Paola había muerto hace 2 años, pero antes de morir ella y yo nos habíamos hecho muy amigas. Toqué su puerta con los nudillos temblorosos. Celina, qué sorpresa verte tan temprano. Osvaldo se veía preocupado. ¿Está todo bien? Te ves muy pálida. Osvaldo, necesito pedirte un favor muy grande. Y necesito que me guardes el secreto. Me hizo pasar a su sala, que olía a café recién hecho y a esa tranquilidad que solo tienen las casas donde no hay gritos ni mentiras. Dime qué necesitas, Celina. Sabes que puedes contar conmigo. Le conté todo. Cada palabra de humillación que había salido de la boca de Juliana. Los papeles que había encontrado. Las transferencias de propiedad.
Los planes para declararme incapaz mental. Osvaldo me escuchó en silencio, con esa paciencia que solo tienen los hombres que han vivido mucho y han visto de todo. Cuando terminé de hablar, él se quedó callado durante un largo rato. Celina, dijo finalmente, esto es muy serio. Esto no es solo falta de respeto. Esto es un crimen. Pero es mi hija, Osvaldo. Es mi propia sangre. Tu propia sangre está tratando de robarte todo lo que tienes. Su voz era firme pero gentil. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que me ayudes a averiguar si esos papeles son reales. Necesito saber si realmente pueden quitarme mi casa de esa manera. Osvaldo se levantó y fue hacia una gaveta de su escritorio. Sacó una libreta vieja y un lápiz. Mi hijo trabaja en una oficina de abogados en el centro. Él puede averiguar cómo funcionan estas cosas sin que nadie sepa por qué pregunta. Anotó algo en la libreta. Pero necesitamos más información. ¿Sabes exactamente qué documentos eran? Le describí todo lo que recordaba. Los formularios en blanco, las notas escritas a mano, la evaluación de la casa en $85,000. 85,000. Osvaldo se veía sorprendido. Celina, ¿tú sabías que tu casa valía tanto dinero? No tenía idea, Osvaldo. Cuando la compramos costó $5,000. Las cosas han cambiado mucho en este barrio. Con la nueva carretera y el centro comercial que van a construir, todas estas casas se han vuelto muy valiosas. Se quedó pensativo. Es mucho dinero, Celina. Suficiente para que alguien haga cosas muy malas por conseguirlo. Suficiente para que una hija traicione a su madre. Suficiente para que todo el amor que yo creía que existía entre nosotras fuera solo una mentira. Osvaldo, hay otra cosa. Mi voz se quebró un poco. Necesito saber si puedo confiar en alguien más para que me ayude. Porque si Juliana descubre que estoy investigando, ¿qué va a pasar? No lo sé. Pero la mujer que está viviendo en mi casa no es la hija que yo crié. No sé de qué es capaz. Osvaldo se acercó y puso su mano arrugada sobre la mía. Celina, mi hija Claudia es enfermera en el hospital. Ella conoce a gente que trabaja con casos de abuso a ancianos. Podemos hablar con ella sin dar nombres, solo para saber cuáles son tus derechos. Abuso a ancianos. Nunca había pensado en eso de esa manera. Para mí, Juliana era una hija ingrata, egoísta, cruel. Pero Osvaldo tenía razón. Lo que me estaba haciendo tenía un nombre legal. Abuso. Tu hija puede guardar el secreto. Claudia perdió a su madre hace 2 años. Ella entiende lo que significa cuidar a los padres con amor verdadero. Te va a ayudar. Regresé a mi casa sintiéndome diferente. Por primera vez en semanas, no me sentía completamente sola. Tenía aliados. Tenía un plan. Pero cuando entré por la puerta principal, Juliana me estaba esperando en la sala con los brazos cruzados y una cara que no me gustó nada. ¿Dónde estabas, mami? Fui a caminar un poquito, hija. Me dolía la cabeza y pensé que el aire fresco me iba a hacer bien. ¿A caminar? Pero si me dijiste que te ibas a quedar en tu cuarto. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Había ido a buscarme al cuarto? ¿Había descubierto que no estaba ahí? Sí, pero después me sentí mejor y decidí salir. Juliana me estudió con esos ojos de policía que me ponían los nervios de punta. ¿A dónde fuiste exactamente? Solo di una vuelta por el barrio, mijita. ¿Por qué tantas preguntas? Porque me preocupo por ti, mami. Pero su tono no sonaba preocupado. Sonaba sospechoso. Una mujer de tu edad no debería andar sola por la calle. Pueden pasarte muchas cosas malas. Pueden pasarte muchas cosas malas. Como si fuera una amenaza disfrazada de cuidado maternal. Tienes razón, hija. La próxima vez te aviso antes de salir. Mejor la próxima vez me dices y yo te acompaño. Es más seguro para todos. Más seguro para todos. O más seguro para ella, que podía controlar cada uno de mis movimientos. Esa noche, acostada en mi cama del cuartito de atrás, empecé a hacer mi propia lista mental. Si Juliana podía tomar notas sobre cómo destruirme, yo podía tomar notas sobre cómo defenderme. Primero,
Conseguir copias de todos mis documentos importantes antes de que ella pudiera esconderlos o alterarlos. Segundo, averiguar exactamente cuáles eran mis derechos legales. Tercero, encontrar evidencia de lo que ella estaba planeando, algo que pudiera usar si las cosas llegaban a los tribunales. Cuarto, mantener la boca cerrada hasta que tuviera todo preparado. No iba a cometer el error de confrontarla antes de tiempo. No iba a darle la oportunidad de acelerar sus planes o de esconder las evidencias. Si mi hija había aprendido a ser paciente y calculadora, yo le iba a demostrar que su madre sabía ser igual de inteligente. Pero había algo más que necesitaba hacer. Algo que me daba más miedo que todo lo demás. Necesitaba aceptar que la Juliana que yo había amado durante 45 años tal vez nunca había existido realmente. Que tal vez siempre había sido esta persona fría y manipuladora, y yo había estado demasiado ciega de amor maternal para verlo. Esa era la verdad más dolorosa de todas. No solo me estaban robando mi casa y mi dinero. Me estaban robando mis recuerdos, mi identidad como madre, la historia de amor que yo creía que habíamos compartido. Pero si querían guerra, iban a tener guerra. Y yo tenía una ventaja que ellos no conocían. Había pasado 71 años aprendiendo a sobrevivir. Y no me iba a rendir ahora. Mañana empezaría mi contraataque. En silencio, con paciencia, con la misma frialdad que ella había usado contra mí. Porque si algo me había enseñado la vida era esto: las mujeres como yo no llegamos a los 71 años siendo débiles. Llegamos siendo guerreras. El martes por la mañana, mientras Juliana dormía hasta tarde como siempre y Tomás fingía buscar trabajo en internet, salí de mi casa con la excusa de ir a comprar medicinas a la farmacia. Pero mi verdadero destino era muy diferente. Había quedado de encontrarme con Claudia, la hija de Osvaldo, en un café pequeño que quedaba a 6 cuadras de mi casa. Un lugar donde sabía que Juliana nunca me buscaría porque odiaba los lugares de viejos, como ella les decía. Claudia me estaba esperando en una mesa del fondo, con una carpeta delante de ella y una expresión seria que me recordó mucho a su madre. Era una mujer de unos 40 años. Con el cabello recogido y esa manera eficiente de hablar que tienen las enfermeras. Doña Celina, mi papá me contó todo. Esto es muy grave. No perdió tiempo con cortesías. He visto casos similares en el hospital, y necesita actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces sí pueden quitarme mi casa. Si logran demostrar que usted tiene incapacidad mental, sí. Es un proceso legal que se llama tutela o curatela. Básicamente, declaran que usted no puede manejar sus propios asuntos y nombran a alguien más para que lo haga por usted. Pero yo no estoy loca, Claudia. Mi mente funciona perfectamente. Yo lo sé, doña Celina. Pero ellos no necesitan que usted realmente esté enferma. Solo necesitan convencer a un juez de que lo está. Abrió la carpeta y me mostró unos papeles. Aquí está la información que conseguí. Mire, para obtener una declaración de incapacidad necesitan 3 cosas. Un examen médico que diga que usted no puede tomar decisiones, 2 testigos que declaren que usted actúa de manera extraña, y evidencia de que usted está poniendo en riesgo su patrimonio. Mi sangre se convirtió en hielo. 2 testigos. Juliana y Tomás pueden ser esos testigos. Dirán que usted está confundida, que se olvida de las cosas, que gasta dinero de manera irresponsable. Y como están viviendo con usted, sus testimonios tendrán mucho peso. Y el examen médico. Hay doctores sin escrúpulos que harán cualquier cosa por dinero. O pueden llevarla a un médico honesto pero mentir sobre sus síntomas, hacer que usted parezca confundida durante la consulta. Sentí como si me estuvieran enterrando viva. Era tan fácil. Tan terriblemente fácil destruir a una persona mayor si tenías las conexiones correctas y suficiente maldad en el corazón. Claudia, ¿qué puedo hacer para protegerme? Primero, necesita conseguir su propio examen médico con un doctor de confianza, algo que demuestre que su mente está perfectamente bien. Segundo, necesita documentar todo lo que está pasando en su casa. Y tercero, necesita asegurar sus documentos importantes antes de que ellos puedan alterarlos o esconderlos. Saqué un papel arrugado de mi bolsa donde había anotado todas mis preguntas. ¿Conoces algún doctor que pueda examinarme sin que Juliana se entere? Sí. El doctor Matías Godínez trabaja en una clínica privada. Es muy honesto y ha manejado casos de abuso familiar antes.
Puede verla esta misma tarde si usted quiere. ¿Cuánto cuesta? Claudia dudó un momento. $50 por la consulta. Pero doña Celina, vale cada centavo. Necesita esa evaluación médica como protección. $50. Era casi todo el dinero que tenía ahorrado en secreto. Pero tenía razón. Era una inversión en mi supervivencia. Está bien. ¿Puedes hacer la cita? Ya la hice. A las 3 de la tarde. Aquí está la dirección. Me pasó un papel. Y doña Celina, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Hablé con una trabajadora social del hospital. Me dijo que si usted siente que está en peligro inmediato, puede ir a la policía y pedir protección. El abuso financiero de ancianos es un delito federal. Peligro inmediato. Las palabras se quedaron flotando en mi mente. ¿Estaba en peligro inmediato? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar Juliana para conseguir lo que quería? Pero es mi hija, Claudia. Si voy a la policía. Doña Celina, con todo respeto, su hija ya no la está tratando como su madre. La está tratando como su víctima. Su voz se volvió más suave. Sé que es difícil aceptarlo. Pero usted merece protección, sin importar quién la esté lastimando. Regresé a casa con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pero también con algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Tenía un plan. Tenía aliados. Y tenía una cita médica que me daría la primera arma real en mi defensa. Cuando entré a la casa, Juliana estaba en la cocina hablando por teléfono en voz baja. Al verme, cortó la llamada inmediatamente. ¿Con quién hablabas, mijita? Con nadie importante, mami. Solo una amiga. Pero se veía nerviosa. ¿Conseguiste tus medicinas? Sí, hija. Le mostré la bolsita de la farmacia donde había comprado vitaminas baratas para justificar mi salida. Todo bien por aquí. Todo perfecto, mami. Tomás salió a verlo del trabajo. Yo estaba aquí cuidando la casa. Cuidando la casa. Mi casa. Como si fuera trabajo de ella proteger lo que era mío. Bueno, me voy a acostar un rato. Me siento un poco cansada. Sí, mami, descansa. A tu edad necesitas mucho reposo. A mi edad. Otra vez esa frase que usaba para hacerme sentir inútil y frágil. Me fui a mi cuartito, pero no me acosté. En lugar de eso, me senté en la pequeña silla junto a la ventana y empecé a escribir en un cuaderno viejo que había encontrado en una caja. Si Claudia me había dicho que documentara todo, eso iba a ser. Lunes 15 de marzo. Juliana revisó mi correo antes que yo. Abrió una carta del banco sin pedirme permiso. Martes 16 de marzo. Me preguntó otra vez por las escrituras de la casa. Dijo que necesitaba verlas, por si algo me pasaba. Punto. Miércoles 17 de marzo. Encontré los papeles de transferencia de propiedad en la mesa de la cocina. Cada humillación, cada comentario cruel, cada movimiento sospechoso. Todo lo anoté con letra clara y fecha exacta. Si esto llegaba a un tribunal, yo iba a tener evidencia de todo. A las 2:30 de la tarde, salí otra vez con la excusa de ir al banco a revisar mi cuenta. Juliana quiso acompañarme, pero le dije que solo iba a tardar unos minutos y que prefería ir sola. ¿Para qué necesitas ir al banco, mami? Solo quiero ver mi estado de cuenta, mijita. Nada importante. Pero yo te puedo ayudar con eso. Podemos revisar todo juntas. No, hija, gracias. Son cosas aburridas de números. Vi cómo se le tensó la mandíbula. No le gustaba que yo hiciera cosas sin su supervisión. Pero no podía impedírmelo. Todavía. La oficina del doctor Godínez quedaba en una zona más nueva de la ciudad, en un edificio pequeño pero limpio. Claudia me estaba esperando en el estacionamiento. ¿Está lista, doña Celina? Estoy nerviosa. ¿Qué le digo? Dígale la verdad. Todo lo que está pasando, cómo se siente, que está planeando su hija. El doctor necesita entender la situación completa. El doctor Godínez era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y una manera gentil de hablar que me tranquilizó inmediatamente. Me hizo muchas preguntas, sobre mi salud, mi memoria, mi capacidad para manejar dinero,
mi vida diaria. Después me hizo pruebas sencillas, recordar listas de palabras, resolver problemas matemáticos básicos, dibujar figuras geométricas. Todo lo hice sin problemas. Señora Rosales, me dijo al final, su mente está funcionando perfectamente. Sus respuestas son claras, su memoria es excelente, y usted entiende completamente las implicaciones de lo que me está contando. ¿Puede darme eso por escrito, doctor? Por supuesto. Y también voy a incluir en mi reporte que, en mi opinión médica profesional, usted es completamente capaz de manejar sus propios asuntos financieros y tomar decisiones importantes sobre su vida. Cuando salí de esa oficina, tenía en mis manos algo más valioso que oro, un documento oficial que probaba que yo no estaba loca, que no era incapaz, que no necesitaba que nadie más manejara mi vida. Era mi primera victoria real en esta guerra silenciosa. Pero cuando llegué a casa, Tomás me estaba esperando en la puerta con una cara que no me gustó nada. Celina, ¿podemos hablar? ¿De qué, Tomás? Es sobre Juliana. Hay algo que usted necesita saber. Tomás se veía nervioso, como un niño que había roto algo valioso y no sabía cómo confesarlo. Sus manos temblaban mientras me guiaba hacia el patio trasero, lejos de las ventanas donde Juliana pudiera escucharnos. Celina, lo que le voy a decir va a ser muy difícil de escuchar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Después de todo lo que había descubierto en los últimos días, ya no sabía si estaba preparada para más revelaciones. Dime, Tomás, ¿qué pasa? Se pasó las manos por el cabello y miró hacia todos lados como si tuviera miedo de que alguien nos estuviera observando. Juliana no sabe que yo le voy a contar esto. De hecho, si se entera, probablemente me va a echar de la casa. ¿De qué casa? Esta es mi casa. Eso es exactamente de lo que quiero hablarle. Su voz se quebró un poco. Celina, Juliana ya ha ido 3 veces al notario. Ya tiene todos los papeles listos para transferir la propiedad a su nombre. Se me nublaron los ojos. Una cosa era sospechar, otra muy diferente era escuchar la confirmación de los labios del cómplice de mi propia hija. Tú la acompañaste. Las primeras 2 veces sí, pero la tercera vez no quiso que fuera con ella. Bajó la vista, como si no pudiera mirarme a los ojos. Celina, hay más cosas que usted no sabe. ¿Qué más? Su pulsera de oro, su anillo de matrimonio. Juliana no los llevó a arreglar. Los vendió. El mundo se me tambaleó. Me tuve que agarrar del barandal del patio para no caerme. Los vendió. Los vendió por $1,200. Usó ese dinero para pagarle al notario y para hacer los exámenes médicos falsificados. Exámenes médicos falsificados. Tomás se acercó más, hablando en voz tan baja que apenas podía escucharlo. Contrató a un doctor corrupto para que hiciera un reporte diciendo que usted tiene demencia senil. Ya existe ese documento, Celina. Dice que usted no puede tomar decisiones racionales sobre su propiedad. Sentí como si me estuvieran clavando cuchillos en todo el cuerpo. No solo me había robado mis joyas, las únicas cosas de valor sentimental que me quedaban. Las había vendido para financiar mi propia destrucción. ¿Por qué me dices esto, Tomás? ¿Por qué ahora? Porque esto ya se salió de control. Su voz temblaba. Al principio pensé que solo quería ayuda temporal, que se iba a quedar unos meses hasta que encontráramos trabajo. Pero ayer escuché una conversación telefónica que me heló la sangre. ¿Qué conversación? Estaba hablando con alguien sobre asilos de ancianos. Estaba preguntando precios, cuáles aceptaban pacientes con demencia, cuáles eran los más baratos. Tomás se tapó la cara con las manos. Celina, una vez que tenga la casa, va a intentar internarla en un asilo para deshacerse de usted completamente. El mundo se detuvo a mi alrededor. Un asilo. Después de robarme todo, después de humillarme y controlarme, su plan final era encerrarme en una institución donde moriría sola y olvidada. ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Completamente seguro. Incluso anotó los nombres de 3 lugares diferentes. Sacó un papel arrugado de su bolsillo. Copié los nombres cuando ella no se dio cuenta. Tomé el papel con manos temblorosas. Hogar San José, $800 al mes. Residencia La Esperanza, $650 al mes. Asilo municipal,
$400 al mes. $400 al mes. Menos de la mitad de mi pensión. El lugar más barato, más horrible, más olvidado que pudo encontrar. Ahí era donde quería tirarme para que muriera como un perro abandonado. Tomás, ¿cuánto tiempo tengo antes de que? El notario le dijo que el proceso puede tardar entre 2 y 4 semanas más. Necesita su firma en algunos documentos finales, y después tiene que presentar todo ante un juez. 2 a 4 semanas. Eso era todo el tiempo que me quedaba para detener esta pesadilla. ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me cuentas todo esto? Tomás se quedó callado por un largo rato, mirando las flores marchitas de mi jardín. Porque mi madre murió en un asilo, Celina. Murió sola, asustada, preguntando por qué nosotros la habíamos abandonado ahí. Se le quebró la voz. Juré que nunca más iba a ser parte de algo así. Y no puedo vivir conmigo mismo si dejo que le hagan eso a usted. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Tenía un aliado dentro de la casa del enemigo. ¿Qué puedo hacer, Tomás? ¿Cómo puedo detenerla? Primero, nunca firme nada que ella le dé. Nada. Sin importar qué excusa le ponga o qué amenazas le haga. Y después, necesita conseguir ayuda legal antes de que ella termine el proceso. Y necesita evidencia de lo que está haciendo. ¿Qué tipo de evidencia? Tomás miró hacia la casa para asegurarse de que Juliana no estuviera cerca. Ella guarda todos los documentos del notario en una carpeta café en su maleta. Y tiene copias de todo en su teléfono. Si pudiera conseguir fotos de esos documentos. Puedes conseguirlas tú. Es muy arriesgado. Si me descubre, me echa inmediatamente y usted se queda completamente sola con ella. Tenía razón. Era demasiado peligroso pedirle que arriesgara su posición. Está bien. Yo encontraré la manera. Celina, hay algo más. Su cara se puso aún más seria. Ayer, cuando usted salió a la farmacia, Juliana revisó todo su cuarto. Estaba buscando algo. ¿Qué estaba buscando? No lo sé, pero revisó cada cajón, cada caja, cada rincón. Cuando regresó a la sala estaba furiosa. Dijo que usted le estaba escondiendo algo. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Habría encontrado el cuaderno donde estaba documentando todo? ¿Habría descubierto que yo estaba investigando sus planes? Dijo algo específico. Solo que las viejitas como usted siempre esconden dinero en lugares secretos, y que iba a encontrar todo lo que tuviera guardado. Viejitas como yo. Su propia suegra era una viejita para ella. Una viejita que necesitaba ser saqueada hasta el último centavo. Tomás, tengo que preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. Dígame. Juliana sabe que tú me estás contando todo esto. No. Y espero que nunca se entere. Pero Celina, usted también tiene que prometerme algo. ¿Qué? Cuando decida actuar, cuando vaya con la policía o con un abogado, tiene que sacarme de esto. Yo no quiero ir a la cárcel por culpa de los planes de Juliana. La cárcel. Eso significaba que lo que estaba haciendo mi hija no era solo cruel o inmoral. Era criminal. Te prometo que te voy a proteger, Tomás. Tú me estás salvando la vida. En ese momento escuchamos la puerta de la casa abriéndose. Juliana había regresado de donde fuera que había ido. Tomás, ¿dónde estás? Su voz sonaba impaciente, controladora. Tengo que irme, murmuró Tomás. Pero Celina, mucho cuidado. Ella está empezando a sospechar que usted sabe algo. Anoche la escuché decir que tal vez necesita acelerar el proceso. Acelerar el proceso. Eso significaba menos tiempo, más presión, más peligro. Tomás. La voz de Juliana se acercaba. Recuerde, susurró Tomás antes de irse. No firme nada. Y encuentre ayuda pronto. Se fue corriendo hacia la casa, dejándome sola en el patio con la cabeza dándome vueltas y el corazón destrozado. Mi hija no solo me quería robar. Me quería borrar de la existencia. Me quería enterrar viva en un asilo barato mientras ella vivía en mi casa, con mi dinero, disfrutando del fruto de mi destrucción. Pero ahora tenía información. Tenía fechas, nombres, detalles específicos.
Y tenía un aliado que conocía todos sus movimientos. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de ganar. Pero primero necesitaba actuar rápido. Muy rápido. Porque si Juliana sospechaba que yo sabía la verdad, no había manera de predecir qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para silenciarme. Esa misma noche, después de que Juliana y Tomás se durmieron, me quedé despierta en mi cama del cuartito de atrás, planeando mi siguiente movimiento. Ya no podía esperar más. Cada día que pasaba era un día menos para salvar mi vida. A las 6 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, salí de la casa sin hacer ruido. Esta vez no iba a inventar excusas ni a pedir permiso. Era hora de tomar control de mi propia existencia. Mi primer destino fue la oficina del abogado que Claudia me había recomendado. Se llamaba Fabiano Méndez y su oficina quedaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero respetable. Cuando llegué, la secretaria me miró con esa mezcla de lástima y paciencia que la gente joven siempre usa con los ancianos. Pero cuando le expliqué brevemente mi situación, su cara cambió completamente. Señora, esto es urgente. El licenciado necesita verla inmediatamente. Fabiano Méndez era un hombre de unos 50 años, con cabello negro salpicado de gris y una manera seria de hablar que me tranquilizó. Cuando terminé de contarle todo, se quedó callado durante varios minutos, revisando las notas que había tomado. Señora Rosales, lo que me está describiendo es fraude, falsificación de documentos y abuso financiero de ancianos. Su hija puede ir a la cárcel por esto. No quiero que vaya a la cárcel, licenciado. Solo quiero recuperar mi casa y mi vida. Entiendo, pero hay límites legales a lo que podemos hacer. Si ella ya inició el proceso de transferencia fraudulenta, tenemos que detenerlo inmediatamente. Se levantó de su escritorio. Trajo los documentos que le pedí. Le entregué el reporte médico del doctor Godínez, las copias de mis identificaciones, y el cuaderno donde había estado documentando todo. También le di la lista de asilos que Tomás me había conseguido. Perfecto. Con esto podemos demostrar que usted está mentalmente competente y que hay un plan premeditado para defraudarla. Revisó los papeles rápidamente. Vamos a hacer 3 cosas hoy mismo. Primero, vamos a ir al registro de la propiedad para poner un bloqueo legal en su casa. Nadie va a poder transferirla sin su presencia física y sin mi autorización como su abogado. Eso se puede hacer. Por supuesto. Es su propiedad y usted tiene derecho a protegerla. Segundo, vamos a ir al banco para revisar todas sus cuentas y poner alertas de seguridad. Y tercero, vamos a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía. Denuncia formal. Las palabras me dieron escalofríos. Pero ya no había vuelta atrás. ¿Cuánto va a costar todo esto, licenciado? Mis honorarios son de $200 por todo el proceso. Pero señora Rosales, si recuperamos su casa y sus bienes, esto va a valer cada centavo. $200. Era casi todo lo que tenía en el mundo, pero Fabiano tenía razón. Era una inversión en mi supervivencia. La primera parada fue el registro de la propiedad. El empleado que nos atendió conocía a Fabiano y cuando le explicó la situación, se puso muy serio. Licenciado, aquí hay algo muy extraño, dijo después de revisar los archivos en su computadora. Ya hay una solicitud de transferencia en proceso para esta propiedad. Se me cortó la respiración. Ya está en proceso. Sí, señora. Se inició hace 2 semanas. Pero hay algo irregular. Frunció el ceño mirando la pantalla. La firma en los documentos preliminares no se ve igual a la firma en su identificación original. Fabiano se acercó a la pantalla. ¿Puede mostrarnos esos documentos? El empleado imprimió varios papeles y cuando los vi, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Ahí estaba mi nombre, con una firma que se parecía a la mía, pero que definitivamente no era mía. Juliana había falsificado mi firma. Esto es evidencia de fraude, murmuró Fabiano. ¿Puede poner un bloqueo inmediato en esta propiedad? Por supuesto. Nadie va a poder hacer ningún movimiento sin que la verdadera propietaria esté presente con su abogado. Cuando salimos del registro de la propiedad, yo tenía en mis manos un documento oficial que protegía mi casa. Por primera vez en semanas, respiré con tranquilidad. Pero lo mejor estaba por venir.
En el banco, descubrimos algo que me dejó sin palabras. Juliana había estado retirando dinero de mi cuenta sin mi conocimiento. Pequeñas cantidades cada vez, $20 aquí, 30 allá, 50 más tarde. En total, había robado $340 de mi pensión en las últimas 3 semanas. ¿Cómo es posible?, le pregunté al gerente del banco. Señora, aquí tenemos una autorización firmada por usted para que la señorita Juliana Rosales López pueda hacer retiros de su cuenta. Me mostró el documento. Otra firma falsificada. Otra traición documentada. Esto es robo, dijo Fabiano. Y tenemos evidencia bancaria que lo comprueba. El gerente inmediatamente canceló la autorización y puso alertas de seguridad en mi cuenta. También me dio copias de todos los retiros fraudulentos. Cuando llegamos a la fiscalía, Fabiano presentó toda la evidencia que habíamos reunido, la falsificación de firmas, los retiros no autorizados, el plan de declararme incapaz mental, la lista de asilos, todo. La fiscal que nos atendió era una mujer joven, pero con cara de pocas bromas. Cuando terminó de revisar los documentos, me miró con una expresión que no pude descifrar. Señora Rosales, ¿está usted preparada para las consecuencias de esta denuncia? Su hija puede enfrentar cargos criminales muy serios. Fiscal, mi hija ya no me trata como su madre. Me trata como su víctima. Y yo me niego a seguir siendo víctima de nadie, ni siquiera de mi propia sangre. Entiendo. Vamos a proceder con la investigación. Mientras tanto, ¿se siente segura viviendo en la misma casa que ella? Esa pregunta me heló la sangre. No había pensado en eso. Cuando Juliana descubriera que sus planes habían sido bloqueados, cuando se diera cuenta de que yo sabía todo. No lo sé, admití. Licenciado Méndez, recomiendo que su clienta considere quedarse en otro lugar por unos días, hasta que podamos arrestar a la señorita Rosales. ¿Arrestar? ¿Iban a arrestar a mi hija? ¿Cuándo va a pasar eso? Probablemente mañana por la mañana. Tenemos evidencia suficiente para una orden de arresto por fraude, falsificación y abuso financiero de ancianos. Salí de la fiscalía sintiéndome mareada. En menos de 24 horas, mi hija iba a ser arrestada por tratar de robarme. Era justicia, pero también era devastador. Fabiano me llevó de vuelta a mi barrio, pero antes de llegar a mi casa, me detuvo. Señora Celina, ¿tiene algún lugar donde pueda quedarse esta noche? ¿Algún familiar? ¿Algún amigo? Pensé en Osvaldo. Él me había ofrecido ayuda desde el principio. Sí, mi vecino me puede ayudar. Perfecto. Y recuerde, no confronte a su hija. No le diga nada de lo que hicimos hoy. Deje que la justicia siga su curso. Cuando llegué a casa, eran casi las 5 de la tarde. Juliana me estaba esperando en la sala con una cara de furia que nunca le había visto. ¿Dónde estabas, mami? Fui a hacer unas diligencias, mijita. ¿Qué diligencias? Te fuiste desde muy temprano sin decir nada. Su voz tenía un tono histérico que me asustó. ¿Sabría algo? ¿Habría descubierto que estaba investigando sus planes? Solo fui al centro a resolver unas cosas de mi pensión. ¿Qué cosas de tu pensión? Nada importante, hija. Papeles aburridos. Juliana se acercó a mí con esa mirada de depredador que ahora reconocía también. Mami, necesito que firmes unos documentos. Son muy importantes y no pueden esperar más. ¿Qué documentos? Solo unas formas del Seguro Social. Para actualizar tu información. Mentira. Todo era mentira. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua que había sido hace un mes. ¿Sabes qué, mijita? Estoy muy cansada. ¿Podemos ver esos papeles mañana? No, mami. Tienen que ser firmados hoy. Es urgente. Urgente. Porque ella sabía que se le estaba acabando el tiempo, aunque no supiera exactamente por qué. Mañana. Hija. Hoy no puedo pensar en nada más. Vi cómo sus manos se cerraron en puños. Por un momento, pensé que me iba a pegar. Está bien, mami. Mañana. Pero sin falta. Esa noche, después de que todos se durmieran, empaqué unas pocas cosas en una bolsa pequeña y salí por la puerta trasera. Caminé hasta la casa de Osvaldo y toqué suavemente su puerta. Cuando me abrió,
Una sola mirada a mi cara le dijo todo lo que necesitaba saber. Entra, Celina. ¿Estás segura aquí? Por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente protegida. Mañana, cuando llegara la policía, cuando arrestaran a Juliana, cuando todo saliera a la luz, yo ya no estaría ahí para ver su cara de sorpresa y furia. Estaría aquí, en la casa de un verdadero amigo, esperando a recuperar mi vida. La guerra había terminado. Y por primera vez, yo había ganado. Desperté en la casa de Osvaldo al sonido de sirenas a las 7:30 de la mañana. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Sabía exactamente qué significaban esas sirenas. Osvaldo apareció en la puerta del cuarto de huéspedes con una taza de café en las manos y una expresión preocupada. Celina, hay 2 patrullas estacionadas frente a tu casa. Me levanté temblando y me asomé por la ventana. Efectivamente, había policías tocando la puerta de mi casa. Podía ver a Juliana abrir la puerta en pijama, con cara de confusión que rápidamente se transformó en pánico cuando le mostraron las órdenes de arresto. ¿Quieres que vayamos más cerca para escuchar qué está pasando?, me preguntó Osvaldo. No, no quiero que me vea. Todavía no. Pero podía escuchar los gritos desde aquí. La voz histérica de Juliana preguntando qué estaba pasando, las voces calmadas pero firmes de los policías explicándole los cargos, el llanto dramático que conocía tan bien cuando las cosas no salían como ella quería. Esto es un error. Es un malentendido. Yo solo estaba ayudando a mi madre. Sus gritos se escuchaban por todo el barrio. Pero ya no me daban lástima. Ya no me partían el corazón. Eran los gritos de alguien que había sido atrapada en su propia maldad. A las 8 en punto sonó mi teléfono. Era Fabiano. Señora Celina, ya arrestaron a su hija. También a Tomás, aunque él está cooperando completamente con la investigación. Creo que va a salir libre muy pronto. Y Juliana. La van a procesar por fraude, falsificación de documentos, robo y abuso financiero de ancianos. Con toda la evidencia que tenemos, va a ser muy difícil que escape de la cárcel. La cárcel. Mi hija iba a ir a la cárcel. Por robarme a mí. A su propia madre. ¿Puedo regresar a mi casa? Sí, pero van a seguir investigando. Van a revisar todos sus documentos, su computadora, su teléfono. Si encuentra algo más que ella haya robado o cualquier evidencia adicional, debe llamarme inmediatamente. Cuando colgué, Osvaldo me puso la mano en el hombro. ¿Cómo te sientes, Celina? No lo sé. Aliviada, triste, furiosa. Todo al mismo tiempo. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? Sí, por favor. Caminamos lentamente hacia mi casa. Los vecinos estaban todos en sus puertas y ventanas, hablando en voz baja sobre lo que había pasado. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad. Pero ya no me importaba lo que pensaran. Cuando entré a mi casa, todo estaba revuelto. Los policías habían registrado todo, buscando evidencia. Pero no importaba. Era mi casa otra vez. Mi espacio. Mi territorio. Fui directamente a mi recámara principal, esa que Juliana me había quitado el primer día. Me senté en mi cama y por primera vez en semanas, respiré con tranquilidad. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Bueno. Mami, por favor. Tienes que ayudarme. Era Juliana, llamando desde la cárcel. Su voz sonaba desesperada, quebrada. Todo es un malentendido. Yo solo quería ayudarte. No es un malentendido, Juliana. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más fría. ¿Tú hiciste esto? ¿Tú llamaste a la policía? Yo me defendí, que es algo muy diferente. Eres mi madre. Se supone que me tienes que proteger. Y tú eres mi hija. Se suponía que me ibas a amar, no a robarme y planear encerrarme en un asilo. Otro silencio. Pero esta vez, cuando habló, escuché a la verdadera Juliana. La que había estado escondida detrás de todas las mentiras. Lo único que quería era la casa. Mami. Es una casa muy valiosa para una vieja que va a morirse pronto de todas maneras. Ahí estaba. La verdad cruda, cruel,
sin disfraces. Para ella yo era una vieja que se iba a morir pronto y que no merecía tener nada valioso. Adiós, Juliana. No me cuelgues. Necesito que pagues un abogado. Necesito que retires la denuncia. Colgué el teléfono. En la tarde llegó Tomás, con una cara de arrepentimiento que se veía genuina. Traía una caja en las manos. Celina, vengo a devolverle esto. Abrió la caja y adentro estaban todas mis cosas. Mi pulsera de oro. Mi anillo de matrimonio. Algunas fotografías que no sabía que habían desaparecido. Algunos billetes arrugados. ¿Cómo conseguiste todo esto? Juliana lo tenía escondido en una caja de seguridad en el banco. Le dije a la policía dónde estaba. Se sentó en mi sala, pero en la orilla del sillón, como si no se sintiera con derecho a estar cómodo. Celina, sé que nada de lo que diga va a borrar lo que pasó. Pero quiero que sepa que yo nunca quise que llegara tan lejos. ¿Por qué no me dijiste desde el principio lo que ella estaba planeando? Porque es mi esposa. Porque pensé que podía convencerla de parar. Porque soy un cobarde. Se tapó la cara con las manos. Mi madre tenía razón. Siempre decía que yo era demasiado débil para enfrentar los problemas. ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a divorciar de Juliana. Y me voy a ir de la ciudad. No puedo vivir aquí después de todo esto. Cuando Tomás se fue, me quedé sola en mi casa por primera vez en más de un mes. El silencio era hermoso. La paz era perfecta. Pero había algo que necesitaba hacer. Fui a la cocina y saqué todos los platos sucios que Juliana había dejado acumulados. Los lavé uno por uno, despacio, con cuidado. Después limpié toda la cocina hasta que brilló. Fui a mi recámara y cambié todas las sábanas. Puse las que me gustaban a mí, las que olían a mi jabón favorito. Reorganicé mis muebles exactamente como estaban antes de que llegara la invasión. Mi casa volvía a ser mi casa. Esa noche, Claudia vino a visitarme con una botella de vino y una sonrisa enorme. Doña Celina, es usted mi heroína. Se enfrentó a una situación horrible y ganó. No me siento como una heroína, Claudia. Me siento como una madre que falló. No, señora. Usted no falló. Amó a su hija, la crió lo mejor que pudo, le dio todo lo que tenía. Si ella decidió ser una mala persona, esa no es su culpa. Tenía razón. Yo había sido una buena madre. Había trabajado, me había sacrificado, había dado mi vida por mis hijos. Si Juliana había elegido el camino de la crueldad y la traición, esa era su decisión, no mi falla. Esa noche dormí en mi propia cama, en mi propia recámara, con mis propias sábanas. Por primera vez en más de un mes, tuve sueños tranquilos. Pero sabía que esto no había terminado completamente. Juliana iba a salir de la cárcel eventualmente. Iba a intentar regresar, iba a tratar de manipularme otra vez, iba a buscar la manera de conseguir lo que quería. Pero ya no era la misma mujer que había sido. Ya no era la madre ciega y sacrificada que creía que el amor podía conquistar todo. Ahora era una mujer que sabía defenderse. Una mujer que había peleado por lo suyo y había ganado. Y si Juliana quería una segunda ronda, la iba a encontrar preparada. Porque las mujeres como yo no llegamos a los 71 años siendo débiles. Llegamos siendo guerreras. Y las guerreras nunca se rinden. 6 meses después, mi vida había encontrado una paz que no conocía desde hacía años. Cada mañana me despertaba en mi propia cama, hacía mi té de manzanilla en mi propia cocina, y salía a regar las flores de mi jardín sin que nadie me preguntara a dónde iba o qué estaba haciendo. La libertad tiene un sabor dulce que solo aprecia quien ha estado prisionera en su propia casa. Juliana había sido sentenciada a 2 años de cárcel, pero con posibilidad de salir en 8 meses por buena conducta. Tomás había cumplido su palabra, se había divorciado de ella y se había mudado a otra ciudad. Antes de irse, vino a pedirme perdón una última vez. Celina, sé que no merezco su perdón, pero necesitaba decirle que usted me enseñó lo que significa tener dignidad. Le deseé buena suerte. No guardaba rencor contra él. Al final, había hecho lo correcto cuando más importaba. Esa mañana de octubre, mientras regaba mis begonias que ahora florecían hermosas y fuertes, escuché el sonido de un carro estacionándose frente a mi casa. Levanté la vista y se me helaron las venas. Era Juliana.
Había salido de la cárcel antes de tiempo. Se bajó del carro con movimientos lentos, como si estuviera midiendo mi reacción. Se veía más delgada, más pálida, con el cabello mal cortado y ropa que no le quedaba bien. La cárcel la había cambiado físicamente, pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi que sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, hambrientos. Caminó hacia la puerta de mi casa como si todavía tuviera derecho a entrar. «Hola, mami». Su voz sonaba diferente, más ronca, más cansada, pero seguía teniendo esa capacidad de hacerme sentir pequeña, de activar todos mis instintos maternales a pesar de todo lo que había pasado. «Juliana, ¿puedo pasar? Necesitamos hablar». «No». La palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Meses atrás, habría corrido a abrazarla, a preguntarle cómo estaba, a invitarla a comer. Ahora sabía mejor. «Mami, soy tu hija. He estado en la cárcel. No tienes ni siquiera un poco de compasión». La compasión no se le niega a quien la merece, Juliana. Tú elegiste estar ahí. Se acercó más a la puerta, tratando de usar su altura para intimidarme. Pero yo ya no era intimidable. «Mira, mami, sé que las cosas se salieron de control antes. Sé que cometí errores. Pero he tenido tiempo para pensar, para reflexionar. He cambiado». Errores. Llamaba errores al plan meticuloso para robarme mi casa y encerrarme en un asilo. «¿Qué quieres, Juliana?» «Quiero que seamos una familia otra vez. Quiero empezar de nuevo». Su voz se quebró ligeramente, con esa actuación que conocía tan bien. «Mamá, no tengo a dónde ir. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada. Eres mi única familia». Ahí estaba. La misma manipulación emocional de siempre. El mismo chantaje disfrazado de amor filial. ¿Y qué propones exactamente? «Déjame quedarme aquí unos días, solo hasta que encuentre trabajo. Te prometo que va a ser diferente esta vez. Como la última vez que me prometiste que solo serían unos días. Esta vez es diferente, mami. He aprendido mi lección». Nos quedamos mirándonos a través de la malla de la puerta. Ella esperando que mi corazón de madre se derritiera. Yo sintiendo como cada fibra de mi ser me gritaba que no cayera en la misma trampa otra vez. «Juliana, ¿sabes qué aprendí mientras estabas en la cárcel?» «¿Qué?» «Aprendí que estar sola no significa estar abandonada. Aprendí que la paz vale más que la compañía tóxica. Y aprendí que algunas personas no cambian, solo mejoran su actuación». Vi cómo su cara se transformaba. La máscara de vulnerabilidad se resquebrajó y apareció la furia que siempre había estado ahí debajo. «¿En serio me vas a negar la entrada a mi propia casa de la infancia?» «Esta no es tu casa, Juliana. Nunca lo fue. Es mi casa. La casa que tú trataste de robarme. Yo soy tu hija. Tienes obligaciones conmigo. Y tú eras mi hija. Tenías obligaciones conmigo también. Las rompiste cuando decidiste tratarme como tu víctima en lugar de como tu madre». Juliana golpeó la puerta con el puño, y por un momento vi al monstruo real que había estado escondido todo este tiempo. «No puedes hacerme esto. Soy tu sangre. Mi sangre no me da derecho a destruirte. Y no te da derecho a ti a destruirme a mí. Mami, por favor. Solo una oportunidad. Ya tuviste tu oportunidad, Juliana, y la usaste para planear mi destrucción». Se quedó callada por un momento, respirando fuerte. Cuando habló otra vez, ya no había actuación en su voz. Solo veneno puro. «¿Sabes qué? Tienes razón. Ojalá hubiera funcionado mi plan. Ojalá estuvieras pudriéndote en ese asilo mientras yo vivía en esta casa. Te lo merecías por ser tan estúpida y confiada». Ahí estaba la verdadera Juliana. La que siempre había existido, pero que yo me había negado a ver. «Gracias por decirme la verdad, al fin. ¿Y sabes qué más? Cuando te mueras, que va a ser pronto porque eres una vieja inútil, voy a pelear por esta casa en los tribunales. Voy a demostrar que estás loca y que yo merezco heredar todo. Juliana, ¿ves esa cámara de seguridad?» Señalé hacia el pequeño dispositivo que Osvaldo me había ayudado a instalar la semana anterior.
Ha estado grabando toda esta conversación, incluyendo tus amenazas de muerte y tus planes para continuar defraudándome. Su cara se puso blanca como papel. Eso no es legal. Es completamente legal grabar en mi propia propiedad. Y ahora tengo evidencia de que no has cambiado nada, de que sigues representando una amenaza para mí, y de que violaste los términos de tu libertad condicional al venir a amenazarme. Saqué mi teléfono del bolsillo. ¿Qué haces? Llamo a mi abogado. Y después a la policía. No. Espera. Toda su arrogancia desapareció en un segundo. No quería decir esas cosas. Estaba molesta. Por favor, no llames. Pero ya estaba marcando el número de Fabiano. Licenciado, es Celina Rosales. Juliana está aquí. Violó su libertad condicional y acaba de amenazarme de muerte. Tengo todo grabado. Juliana dio 2 pasos hacia atrás, con pánico en los ojos. Esto no se va a quedar así, gritó mientras corría hacia su carro. Vas a pagar por esto. La vi alejarse mientras hablaba con Fabiano, quien me aseguró que la policía vendría inmediatamente a tomar mi declaración. Cuando colgué, me quedé parada en la entrada de mi casa, sintiéndome extrañamente tranquila. Había terminado. Verdaderamente terminado. Ya no tenía una hija. Tal vez nunca la había tenido realmente. Pero tenía algo mejor. Tenía mi dignidad, mi casa, mi paz y la certeza de que había hecho lo correcto. Esa tarde, cuando la policía se fue después de tomar mi declaración y asegurarme que Juliana regresaría a la cárcel esa misma noche, me senté en mi jardín con una taza de té. Osvaldo se acercó desde su casa. Todo bien, Celina. Todo perfecto, Osvaldo. ¿No te sientes mal por lo que pasó? ¿Sabes qué? No. Me siento libre. Y era cierto. Por primera vez en mi vida, me sentía completamente libre. Libre del peso de una relación tóxica. Libre de la culpa maternal que me había mantenido ciega durante tantos años. Libre de pretender que el amor puede conquistar todo, incluso la maldad. Las madres no estamos obligadas a aceptar cualquier cosa de nuestros hijos solo porque los parimos, le dije a Osvaldo. Tenemos derecho a ser tratadas con respeto, sin importar quién nos esté lastimando. Esa noche, antes de acostarme, regué mis plantas una vez más. Mis begonias estaban floreciendo hermosas, fuertes y llenas de vida. Como yo. Cerré la puerta de mi casa con llave, activé mi sistema de alarma, y me fui a mi recámara. Había librado la guerra más difícil de mi vida, la guerra contra mi propia culpa maternal. Y había ganado. No con gritos ni venganzas. Con dignidad, inteligencia y la fuerza silenciosa que solo tienen las mujeres que han aprendido a valorarse a sí mismas. Mientras me quedaba dormida en mi propia cama, en mi propia casa, con mi propia paz, pensé en todas las mujeres que podrían estar viviendo mi misma historia en ese momento. Mi mensaje para ellas era simple: el amor verdadero no destruye. El amor verdadero no roba. El amor verdadero no humilla. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a defenderse. Porque las mujeres como nosotras no llegamos a esta edad siendo débiles. Llegamos siendo guerreras. Y las guerreras nunca se rinden.